La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carla Suárez, ella es experta en criminología. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, muy buenas tardes, es un gusto acompañarles el día de hoy. Doctora, el gobierno, como dije, ha resuelto decretar el estado de excepción en el sistema carcelario del país. Sin embargo, el sistema penitenciario ha sido declarado en estado de excepción por múltiples ocasiones desde el 2019 y la violencia en las cárceles ha estado muy lejos de terminar. ¿Cuáles son los problemas estructurales que no han permitido que se logre solucionar el problema en el sistema penitenciario? Gisela, bueno, pues sí, estamos enfrentando una situación totalmente lamentable, sumamente dolorosa en el sistema penitenciario, que nos lleva a nosotros a pensar justamente cuáles son estas falencias estructurales. Y yo quisiera presentar 3 de ellas como las más grandes. Primero, una dificultad en identificar cuál es la política criminal del Estado ecuatoriano respecto de no solo el sistema penitenciario, sino la aplicación de la pena, del poder punitivo del Estado respecto de lo que es el sistema de justicia penal y el sistema penitenciario. Y esto supone la necesidad de articular el ejercicio de la legislación, es decir, ¿qué queremos que sea un delito? Y nosotros nos encontramos con un estado en el cual el Código Penal se modifica todo el tiempo. En el último año legislativo se modificó 3 veces. Y apenas estas reformas entraron en vigencia en el mes de agosto. Y para sorpresa, a la fecha de hoy, en lo que va del año, la Asamblea ya tiene 9 proyectos de reforma para el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, justamente en ese marco, bajo ese mismo concepto, hablando de la relación que hay con lo que está sucediendo y el manejo o la administración de justicia, entiendo que el decreto que se firmó de estado de excepción pide al Consejo de la Judicatura que dé un plazo no mayor a 10 días un informe sobre el uso de la prisión preventiva en los procesos penales iniciados desde el 2019. ¿Acaso esto nos hace ver que, como usted decía, las falencias del sistema judicial se pueden evidenciar en un abuso en el Ecuador de la utilización de la prisión preventiva? Yo creo que existe un error de concepto en qué es la prisión preventiva. Y es que tanto a nivel de la sociedad como la percepción del uso de la prisión preventiva es que se cree que esta nos permite una prevención inmediata del delito. Entonces nosotros creemos que la aplicación de la prisión preventiva es una aplicación de la pena adelantada cuando no es así. Y es por eso que es incomprensible a veces cuando en delitos que resultan totalmente execrables no hay prisión preventiva. Y en delitos que al parecer no tienen un impacto tan grande sí existe. Y el problema más grande es que haciendo este uso no tan comprensible de la prisión preventiva, se vence también. Es decir, se pide al sistema que aplique una medida tan fuerte como la prisión preventiva para asegurar la presencia del procesado a la investigación y en el proceso de investigación de este delito, en el proceso penal, habiendo una temporalidad bastante amplia de 1 año, y aún así no se logra llevar a la persona a un juicio en este año. Entonces, actualmente tenemos personas que en prisión preventiva se ha vencido su tiempo, no reciben juicio y están detenidos. ¿Se ha utilizado entonces la prisión preventiva como una forma de pena extrajudicial en el país? Tal vez como usted lo dice, no llegan al juicio. Es un mecanismo que está diseñado para asegurar la presencia de la persona en el juicio. Pero sin duda se ha creído también que la prisión preventiva puede permitirnos una prevención del delito del agresor que en ese momento está siendo detenido, cuando no es así. Es que no es agresor aún porque no ha sido juzgado. No es sentenciado y no es culpable. Es una persona detenida. Y nos guste o no, y más bien eso es lo que debería gustarnos siempre, vivimos en un estado de derecho, en el cual lo que establece la legalidad de la detención es un proceso penal que nos establezca la pena de privación de libertad como tal. Ahora bien, creo que es momento de discutir qué tan necesaria es la prisión preventiva, y en qué casos sí y en qué casos no, y qué tan bien hace el sistema al requerirlo de modo tan frecuente y al concederlo de modo tan frecuente, si tal vez no tiene
toda la capacidad instalada a nivel nacional para procesar un juicio dentro del periodo de la prisión preventiva. Porque esto nos genera un nudo crítico terrible. ¿Cuántas personas están detenidas en los centros en prisión preventiva? ¿Y no hay una división de los delitos penales que puedan utilizar la prisión preventiva? Es decir, me imagino que alguien que es acusado de violación a un niño se justificaría la prisión preventiva, pero no todos los delitos. Exactamente. Y esa es la lógica que se debería aplicar. Nuevamente, la prisión preventiva está diseñada para garantizar la comparecencia de la persona procesada al juicio. Y esto está atado a qué condiciones tiene esta persona para, por sus medios, por su voluntad y en su contexto, permanecer en la jurisdicción en la cual será juzgado o para fugarse. Entonces, ¿cuáles son los criterios que estamos valorando? Y aquí vale mucho la pena entrar a discutir sobre la independencia que tiene la función judicial, que es necesaria y es totalmente respetable. Pero para una valoración adecuada de la decisión judicial, ¿qué herramientas tenemos alrededor de los jueces para nutrir su criterio? Y no me refiero a una situación que se desarrolle tal vez en Quito y Guayaquil, en donde tenemos todos los sistemas listos. Tal vez en provincias más pequeñas, en cantones más pequeños, podemos recolectar toda la información que se requiere para valorar si una persona comparecerá a un juicio o no. En la ausencia de esta información para valorar si la persona comparecerá a un juicio o no, nos vemos obligados a dictar una prisión preventiva. Dictando la prisión preventiva, estamos listos para llevar a cabo el juicio antes de que se nos venza la prisión preventiva. ¿Podemos sostener el caso en un juicio y lograr una sentencia? Ahora, doctora, en este tema de la prisión preventiva, del análisis judicial del uso de la prisión preventiva, podría ayudarnos a bajar el hacinamiento que existe en las cárceles del país con un uso adecuado, digamos, ¿no? Porque, claro, ahora el presidente dice, tienen tanto tiempo para analizar las prisiones de quien está con prisión preventiva y para un poco darles respiro a las cárceles. Sin embargo, la gente seguirá entrando, ¿no? Por prisión preventiva mientras no se solucione la normativa legal. Pero si el hacinamiento en las cárceles es uno de los principales problemas de este sistema, ¿usted cree que es coherente que al mismo tiempo el gobierno busque la eliminación de la tabla de consumo de drogas en el Ecuador, que podría implicar más gente detenida en las cárceles por consumo de drogas? Aquí creo que su pregunta es sumamente pertinente. Porque sin duda uno de los delitos que más se sentencia es el de microtráfico y tenencia de drogas. Y ante esto, nuevamente nos preguntamos, ¿la privación de libertad y tal vez la prisión preventiva como medida inmediata es la solución para un problema de consumo? Sin duda no lo es. De hecho, es inconstitucional hacerlo de esta manera. La Constitución garantiza que esto sea abordado como un problema de salud pública. La discusión de si la tabla se mantiene o no tiene que ser mucho más profunda y no centrarse solamente en la inmediatez de que aparezca o desaparezca este instrumento, sino si desaparece, ¿qué tenemos entonces? Y si permanece, ¿cómo la garantizamos? Yo creo que la tabla es una práctica que no existe solo en Ecuador. Existen muchas legislaciones en las cuales está parametrizado cuando una persona está en tenencia de drogas para consumo. Y esto nos permite activar ese sistema de protección a las personas. Ahora, también existen otros sistemas que deciden desplegar la atención a adicciones dentro del sistema penitenciario. ¿En qué punto estamos en el Estado ecuatoriano? Queremos llevar a los consumidores al interno del centro de rehabilitación social para brindarle un tratamiento de adicciones, cuando la Constitución establece que no se puede criminalizar el consumo. ¿Y por qué lo seguimos haciendo entonces? Y es como usted dice, es un trabajo muy, muy profundo y que incorpora a muchas entidades del Estado esta lucha contra la inseguridad y específicamente contra la crisis carcelaria, ¿no? Es muy amplio el trabajo que se tiene que hacer, pero entre ellos está también el tema de la rehabilitación
hemos hablado del sistema judicial, ahora el trabajo en sí dentro de las cárceles. Escuchaba una entrevista aquí en FM Mundo con la exministra de Justicia que hablaba sobre lo importante que es trabajar en la rehabilitación, en los procesos de rehabilitación que hemos visto que no funcionan, que no existen en absoluto. ¿Cuál es su criterio al respecto? Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene el Estado ecuatoriano y creo que sin duda la existencia de una alta tasa de hacinamiento impide un proceso de rehabilitación social. La planificación de un proceso de rehabilitación social lo que hace es garantizar un plan de vida. Y aquí creo que vale la pena establecer que este plan de vida no se construye por el SNAI, que es la institución que la hemos escuchado muy frecuentemente como la que tiene que frentear todos estos problemas. Uh-huh. Esto es un esfuerzo estatal que se hace a través de una articulación interinstitucional en la cual, por la especialización que tiene que existir en la garantía de derechos, es la cartera de salud la que garantizará la salud al interno de los centros. Todo el tiempo. Lo mismo desde el lado de educación. Incluso en este proceso de articulación interinstitucional para la rehabilitación social, el directorio no tiene como miembro a la Policía Nacional, por ejemplo, porque el proceso de seguridad ciudadana dentro de un centro aún no inicia. Al interior de un centro, el proceso es de a veces ni siquiera una rehabilitación, sino una habilitación, una especialización en el delito. Primaria inicial. Hay muchas personas que no saben leer, que no saben escribir, que no saben cosas básicas de higiene personal, por ejemplo, porque no tuvieron esa oportunidad en la vida. Si uno no entra a trabajar en eso para una convivencia pacífica, más adelante tampoco va a poder enseñar conceptos básicos para la vida como suma, resta o tal vez un oficio para que más adelante salga. Parece, doctora, que se toman medidas contradictorias o que se han tomado hasta el día de hoy medidas contradictorias en esta lucha por restablecer el orden y el control en las cárceles. Creo que no sé si contradictorias o no, porque al final del día uno no conoce la particularidad del escenario al interno, pero sí medidas que necesitan mayor coordinación. Creo que el esfuerzo institucional que hace el SNAI, la policía desde el control de la seguridad ciudadana, la fiscalía y la función judicial son loables. Sin embargo, no existe una coordinación directa entre todos estos, porque tal vez el esfuerzo que vuelca la policía para detener a un montón de delincuentes no está totalmente articulado con la investigación especializada de un delito, uh-huh, o la visión de valorar el delito por el juzgador, o la preparación del sistema de rehabilitación social para ese tipo de perfil criminal. Hay varios frentes que hay que atacar en este momento. Doctora, tengo que cerrar la entrevista porque se nos acaba el tiempo, pero me gustaría brevemente una pregunta sobre lo que creo que más ha impactado a la sociedad ecuatoriana luego de la crisis, lo que hemos visto en la cárcel del Litoral, esa crisis de criminalidad dentro de la cárcel. Usted, como experta criminóloga, ¿cómo ve la violencia, el nivel de violencia? Yo personalmente siento que son actos sanguinarios los que se dieron dentro de la cárcel, pero que no corresponden a nuestra naturaleza, o me equivoco, o puede existir ese tipo de grupos de un nivel sanguinario como no hemos visto nunca antes en el país. ¿Es normal o eso viene de un aprendizaje dicen algunos carteles del exterior que tienen ya una historia sanguinaria de muchos años, como son los cárteles de México? Yo creo que sin duda la violencia inusitada que estamos presenciando no es algo normal o habitual que lo vimos en la criminalidad ecuatoriana. Sin embargo, tampoco podemos desconocer que pueden existir bandas criminales que estén ahí presentes y que este ejercicio de violencia también sea una suerte de amenaza al nuevo gobierno. Yo no creo que es coincidencia que exista un nuevo régimen y una nueva intención de reestructurar el sistema, que tal vez tiene muchísimas buenas intenciones, incluso tiene metas muy claras en el nuevo plan de gobierno, y que una reacción del sistema sea una suerte de amenaza con un estallido de violencia, tal vez para atomizar el poder y recordarles que esta nueva tendencia criminal está ahí presente. Y esto es gravísimo. Uh-huh.
Doctora, le agradezco muchísimo, muchísimas gracias por brindarnos su análisis. A usted, una buena tarde. Igual, agradecemos a Carla Suárez, experta en criminología. Esto es Notimundo, La Carta, siempre bien informados.